Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen, que podamos estar juntos en el estudio de la Palabra de Dios, examinar profecías del Antiguo Testamento, ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento, disfrutar del estudio de la Palabra de Dios. Como siempre, recordemos que las profecías mesiánicas fueron dadas con un propósito, tal como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, que te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Esto aparece en San Juan capítulo 4. Así es muy interesante ver cómo Jesús se presenta a sí mismo como el don de Dios. Es el regalo de Dios, efectivamente. Un regalo que Dios nos da para sanidad de las naciones, para alivio de las tribulaciones de los hombres. Ahí tenemos el texto, Juan 4:10. Responde Jesús a la samaritana, que le dice: si conocieras el don o regalo de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Notamos, si Él se define como el don de Dios, así fue que Jesús, cuando estuvo en la tierra, vino para enseñar, para curar, para traer las buenas nuevas del Evangelio, del reino, un mundo con una dimensión muy distinta de la nuestra, con percepciones diferentes. Nosotros miramos las cosas desde el ángulo terreno, Dios las mira desde el ángulo eterno y sabe qué cosas son mucho más valiosas unas que otras. En este caso, vamos a seguir examinando las parábolas de Jesús, no sin antes repasar, como de costumbre, las profecías mesiánicas. En este caso, miraremos Isaías capítulo 11. Allí se anunciaba que desde la raíz de David, del tronco de Isaí, dice allí. Isaí es el padre de David y en consecuencia sería el padre de David y del rey davídico. Esto es el Mesías, que traería luz a las naciones, estaría lleno de poder del Espíritu Santo para hacer la obra tan preciosa que finalmente hizo. Abrimos pues entonces Isaías capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Él no juzgará según la vista de sus ojos, es decir, no se va a guiar desde el punto de vista humano o por impresiones humanas, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es en ocasión de la segunda venida de Cristo. Así estamos mirando parte del ministerio de Jesús, quien vendría a la tierra con esa misión de enseñar, de dar justicia a los pobres, pero eventualmente castigaría a los pecadores también. Ya la profecía así lo estaba diciendo. Bien, este es un aspecto de los muchos que tiene el ministerio de Jesús. En esta ocasión vamos a seguir examinando las enseñanzas, las parábolas de Jesús. Recordemos que el maestro se acercaba a su gente y les enseñaba, como dice él en Mateo 13, los misterios de Dios son dados a ustedes para conocer llenamente o
de una manera llana, pero a ellos va a ir con ilustraciones, porque viendo ellos no ven, porque tienen la mente engrosada. Vamos a apreciar esa mente engrosada. Haremos un estudio de Mateo 23, parte de lo cual será el tema de hoy. ¿Qué significa tener la mente engrosada? Amigos, es muy importante este aspecto. La parábola viene, vamos a leerlo primeramente. Voy a invitarles a que me acompañen a mirar Mateo 13, versículo 13 en adelante. ¿Por qué la necesidad de parábola para una mente que está endurecida? Y vamos a ver en textos de Mateo 23, ¿qué le pasa a una mente que se resiste a Dios y se endurece? Que no nos llegue a pasar a nosotros lo mismo. Miramos pues entonces Mateo 13, 13 en adelante. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué? Bueno, ya lo va a decir el texto 15, pero el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Y ahora sí, ¿por qué motivo no perciben? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto significa que se ha endurecido, como ocurre con el hígado graso. Se llena de grasa y se dificulta su operación. Cualquier órgano puede atrofiarse cuando elementos extraños se le van sumando. Dije el caso del hígado, y la grasitud lo hace menos operante y eventualmente inoperante. Ahí tenemos un ejemplo, y creo que todos nos debiéramos cuidar de este fenómeno. Así también cuando se engruesa la mente, se llenó de grasa espiritual y no trabaja lúcidamente, se vuelve torpe. Bien, queremos hoy analizar la causa de ese entorpecimiento, por lo cual tienen que venir las parábolas. Seguimos leyendo el texto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, como que tuvieran mucha cera, y han cerrado sus ojos, para que no vean con esos ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan de tanto escuchar y ver, y se conviertan y yo los pueda sanar. Amigos, cuando el pecado llega al corazón y la persona se entontece, corre altísimo riesgo, como ocurre con el ejemplo que conté de la grasitud en el cuerpo, hígado graso por dar un ejemplo, el altísimo riesgo de que el órgano no funcione normalmente y sobrevengan enfermedades. ¿Cuánto más el alma, cuando aquí en la mente, en forma espiritual estamos hablando, se engruesa, se entorpece? Entonces no hay la lucidez para entender la voluntad de Dios, como vamos a mirar a continuación. Voy a invitar a que leamos Mateo 23. Recuerden, el estudio de las parábolas sigue en pie, pero esta es la parte anterior a la parábola. ¿Por qué la parábola? Por la mente entontecida que requiere una ilustración para poder penetrar, para despertar interés en escuchar. ¿Y qué ocurre con la mente entontecida? Miremos entonces por qué se produce. Leemos pues Mateo 23. Desde el versículo 1 vamos a examinar algunos versículos que nos ayuden a entender el fenómeno de la mente humana que se engruesa y por lo tanto requiere parábola, de otro modo está perdido. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra o asiento de Moisés, recordemos que los judíos antiguamente pues enseñaban sentados. Esa es la manera de enseñar, no parados. Entonces se sentaban y allí al abrir la ley de Dios se dice entonces la cátedra de Moisés. Ellos se sientan, escribas y fariseos. ¿Qué hacen ahora? Ellos se enseñan. Miremos qué. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, porque se basa en la Biblia. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es decir, no imiten sus malas costumbres. Ellos pueden enseñar y sin embargo con los hechos desdicen, contradicen lo que están haciendo. O sea, ahí empezamos con problemas, con gente cuya mente se va a endurecer y requerirá la aparición de una parábola. Miremos. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos
y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que la gente los llame Rabí, adiós Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro, entiéndase, Padre espiritual, no el progenitor, porque siempre fue llamado como tal, pero acá se habla de Padre espiritual. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Entiéndase, Maestro espiritual. Algunos pueden llamarle el gurú, aquel que dirige la mente, los hábitos, aún la conciencia de sus seguidores. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y comienzan entonces los ayes. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro que está en el templo, a ese debe cumplir su juramento. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, ese debe cumplir. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por todo, por el que lo habita también. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis estas plantas, la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quisiera contarles, amigos, en relación con estos versículos que estamos leyendo, una historia que una amiga peruana me contó. Ustedes quizás que están escuchando lo pueden confirmar. Alguien me dijo de esta historia que voy a contar que en México ocurre algo similar. Noten que el último texto dice, ay de vosotros que ustedes limpian lo de afuera, pero por dentro están podridos, llenos de corrupción. Es lo que leemos en el último versículo. Bien, allá en Iquitos, ciudad de Perú, hay una costumbre que tienen los pueblerinos, los lugareños, la gente que vive en aquel lugar. Y es que cultivan un par de gusanos que introducen
en algún árbol, cierta especie de árbol de esa zona. Cuando lograron meter esos gusanos allí, la gente se retira esperando que pase un tiempo. Venido el cual, después de algunos meses, allí se reúne la población para una ceremonia. Y es que entre todos van a hacer fuerza frente al árbol en cuyo seno metieron los gusanos. Un árbol grueso, enorme. Lo cierto es que esta gente hace una de dos cosas. O espera que fuertes vientos empujen el árbol, y uno mira, pero ¿cómo empujarlos? Es un árbol fuerte, enorme. O la gente se reúne y entre todos hacen fuerza para empujarlo. Efectivamente, empujan, se reúnen y empujan hasta que se desploma un árbol que está hueco por dentro, lleno de gusanos. Ese par de gusanos se reprodujeron y comieron la médula de adentro del centro del árbol. ¿Para qué? Para que luego en el hervidero de gusanos, la gente, me contaba esta amiga, ellos a manos llenas toman los gusanos y se los comen, porque dice, son ricos en aceite. Esta persona me contó de Iquitos, que ocurre ese fenómeno, y alguien me lo confirmó de una parte de México también. Con esto quiero decirles, amigos, que algunos seres humanos nos parecemos, ahí tenemos, dentro del tronco del árbol, que se crían larvas, gusanos, y que se van reproduciendo, comiendo allí la esencia, el tronco, lo interno del árbol, para que el árbol solamente aparezca por fuera, como fuerte, tiene su corteza, pero no se sabe la actividad que hay adentro. La gente sí lo sabe, al punto que cuando se reúnen lo empujan sabiendo que está hueco, y cuando se desploma, los gusanos, que a la vez es alimento para la gente. Amigos, en la vida espiritual ocurre algo similar. Algunos por fuera pueden parecer dignas personas, pero por dentro están podridos. Leamos el texto, lo leemos otra vez, el último que fue puesto en pantalla, Mateo 23. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, como este árbol que tiene una corteza exterior, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Captamos esto? Cuando llevamos ese tipo de vida, que a sabiendas estamos cometiendo algún acto y la conciencia se va adormeciendo, hasta que finalmente, ya metido dentro del pecado, el individuo no lo advierte, no se da cuenta, hasta le parece gracioso o agradable. Allí es cuando Dios tiene que conmover por amor a la persona para poder salvarla, sacarla, conmoverla, sacudirla, para que se dé cuenta de la modorra que tiene y a la ruina a la que está yendo con ese tipo de conducta. Porque Dios no va a tolerar gusanos en el corazón del hombre. Por algo que Jesús lo está diciendo. A la verdad, ustedes por fuera se muestran hermosos, como la corteza, el tronco de ese árbol majestuoso. Pero apenas viene la prueba, lo empujan y se muestra el hervidero de corrupción que hay adentro. Así es como a veces caen incluso notables oradores, predicadores, políticos de alto vuelo que fueron descubiertos. Estoy pensando, amigos, si ustedes se acuerdan, años atrás, en una página de internet de pornografía, Ashley Madison. Este es un ejemplo. Cuando hackers lograron acceder a la página y amenazas a los dueños. Había un problema entre los hackers y los dueños de la página. Los hackers pedían que los dueños cumplan ciertas condiciones y que de otro modo revelaban los nombres. Los dueños no hicieron caso y allí más de 40.000 usuarios de diferentes partes del mundo fueron expuestos. Había nombres de políticos, de cuánta cosa. Y la página estaba dedicada a amores ocultos, prohibidos, hombres casados, mujeres casadas, allí en relaciones ilícitas con desconocidos, mediante el secreto de la página y el pago de una cuota. Los hackers, al revelar los nombres, se hizo un escándalo nacional y mundial también. En la vida espiritual puede pasar lo mismo cuando hay gente, políticos, religiosos, de alto vuelo. No importa el tipo de autoridad, lo que importa es que la persona se creía que podía moverse de esa manera hipócrita, de llevar alta responsabilidad y sin embargo, bajo cuerda decimos, llevar una vida corrompida. Bien, cuando ocurre eso, que pasaba entre los fariseos, la mente se cierra, no puede captar la voluntad de Dios. Y Dios le habla y entonces Jesús le tiene que hablar en parábolas. ¿Notamos? Este es el motivo del tema que tenemos ahora. Como quien dice, anterior a la parábola es la mente cerrada. Este es un ejemplo.
Dios nos guarde, amigos, de no caer en eso. Si sucede que nos estamos enredando en algo así, oremos mucho a Dios. Dios puede responder amorosamente y si no, lo hace de maneras dramáticas, con tal que el hombre se despierte a la ruina en la que se está encaminando. Sigamos leyendo el texto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de esta gente santa, de estos profetas que allí están limpiando sus ataúdes. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos asesinos que mataron a los profetas. Ya entramos mal con ustedes. Vosotros también, llenáis la medida de vuestros padres. Completen ustedes las maldades que ellos tuvieron. Ustedes lo van a hacer también y lo va a demostrar a continuación. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? He aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, igual como hicieron vuestros padres con los antiguos profetas, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, igual como hicieron los antiguos padres con los profetas y santos, y perseguiréis de ciudad en ciudad, como hacían antiguamente los padres, los antiguos, contra los profetas, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, aquel segundo hijo de Adán, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada. Recordemos que el texto se debe leer así: a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, amigos, hasta aquí estamos mirando todo el capítulo 23 y qué ocurre con la mente humana que se cierra a la influencia del Espíritu Santo. En las parábolas que Jesús cuenta, Él busca penetrar en esa mente que está cerrada a través de ilustraciones, que aún niños podrían ser atraídos por el tipo de ilustración. Jesús tuvo diferentes allí para compartirle a la gente. Él, como hay una de las parábolas, que el reino de los cielos es como un hombre que de sus tesoros saca cosas buenas, cosas malas, va sacando todo lo que hay. Y así también la palabra de Dios va sacando estas historias para que la mente pueda recibir una impresión, una influencia. Ahora, ¿por qué nosotros caemos tan bajo con nuestra mente? Eso es lo que nos importa acá, para que entonces la parábola pueda surtir efecto. Vamos a ver a continuación ejemplos de cómo la mente también se cierra, ni siquiera se da cuenta, en una parábola que aparece en Mateo capítulo 21. Abrimos allí la Biblia. Versículo 33, en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola, hasta donde estamos leyendo, se basa también en Isaías capítulo 5. Voy a invitar a que vayamos allí, porque contiene los mismos elementos que representan al pueblo de Dios. Isaías capítulo 5, los primeros versículos, habla de también una construcción que se va a arrendar. Dice allí: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil.
la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en ella, en medio de ella, una torre. ¿Qué representa la torre allí en medio de la construcción? Así también como los judíos, que habían sido plantados por Dios y puesto algo muy importante para ellos. ¿Cuál era? El templo. Esa torre pues va a representar el templo, allí donde se llevan adelante los servicios, pero también la predicación de la palabra de Dios. Bien, miremos cómo sigue. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Qué representa el lagar? Dentro de la torre o del santuario, acordémonos, ya saliendo o al costado está el atrio con los sacrificios. Así que ya tenemos la torre y el lagar en la parábola. Entre los judíos era el santuario y tenemos el atrio, donde se hacían los sacrificios. Miremos cómo sigue más todavía el texto. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, que dé frutos, y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Amigos, permítame refrescar esta lectura que estamos teniendo con una ilustración. Ya vamos a volver a casi idéntica parábola en Mateo 21 y también la mente cómo se cierra con una parábola en la que hasta ellos mismos caen en una trampa, que es autocondenarse. Bien, pero permítame acá en el texto que dice, yo esperaba que diera uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué impresión nos causa cuando vamos a preparar ese rico jugo, el ponche, decimos, donde mezclamos frutas? A veces se hace esto para ciertas fechas, Navidades por ejemplo, y entonces se cortan frutas y allí se las ponen para moverlas, triturarlas también, y que salga un jugo. Pero aquí ocurre algo extraño. El ama de casa pues espera en la noche que llegue la familia para poder celebrar una reunión festiva familiar y prepara ya el jugo de frutas, o ponche, ahí tenemos, ya. Pero aquí que el niño, queriendo colaborar, niño pequeño, miró que sobre la mesa había unas uvas de plástico o uvas de goma, de adorno, de regalo. Entonces el niño allí arranca como puede y en descuido de la mamá, ella que puso su olla y allí metió toda la fruta, se fue a hacer alguna cosa y el niño viene y allí como puede tira esas bolitas de goma, creyendo que él tira uvas, que contribuye. Bien, la madre regresa y comienza a mover, y llegada la noche, cuando sirve el ponche allí, el jugo a todos, y cada cual toma. ¿Se imaginan ustedes la reacción de alguien que cuando mastica la fruta y luego siente como goma? ¿Qué sensación causa? Decimos, ¿qué pasa? No, esto es fruta. Y sacamos, pero esto es de goma. ¿Cómo voy a comer esto que está acá? ¿Nos damos cuenta? ¿No sentiríamos repugnancia? Bien, así es como expresa Isaías capítulo 5, versículo 2. Fijémonos, Dios plantó la viña esperando que diese uvas, y en lugar de uvas ricas, dio uvas silvestres, amargas. A ver, miremos. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Acordémonos, la torre representa el santuario, el lagar representará el atrio con los sacrificios. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, repugnantes. 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué pasó? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y ahí viene el castigo de Dios al pueblo representado en una viña. Le quitaré su vallado y será consumida. ¿Cuál será el vallado que protege a la viña? Amigos,
El vallado representa la ley de Dios. Cumpliendo los mandamientos están protegidos. Les voy a quitar el vallado. Ya no hay más protección, porque violan la ley. Seguimos leyendo. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, crecerán el cardo, los espinos, aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella, como parte del gran castigo que ellos merecen. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Yo esperaba juicio, y aquí este es el fruto, la uva silvestre, vileza. Yo esperaba justicia, y aquí clamor por la injusticia que había. Ay de los que juntan, y comienza entonces a enumerar las uvas silvestres. Miramos solamente esta. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta coparlo todo injustamente. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra, robando al resto del pueblo? De eso trata el versículo. Bien, ya tenemos un antecedente de esta viña, de la torre, del lagar, del vallado, ¿sí? Vayamos ahora entonces a Mateo capítulo 21 y leemos también el mismo texto del versículo 33. Miremos pues. Oíd otra parábola. Hubo un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, otra vez, ¿recuerdan? Cavó en ella un lagar, ¿nos acordamos? Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Representa adecuadamente al pueblo de Dios, que tenía allí su torre, el santuario, tenía su lagar, el atrio donde se hacían los sacrificios por los pecados de la gente, y un vallado que representa la ley de Dios, si ellos la obedecían. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿recuerdan las uvas? Uvas genuinas y en lugar de ello uvas silvestres. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué es esto? Nos imaginamos a ese padre. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Gente perversa, notamos, no estaban haciendo su trabajo, y tomándole, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Noten ahora, Jesús les hace una pregunta, pero ellos no captaron, justamente por la mente embrutecida en la que estaban, parábola que describía adecuadamente la conducta de esa gente, porque ellos perseguían a los profetas, aunque estaban limpiando los ataúdes, y aún decían, si hubiéramos vivido en la antigüedad, hubiéramos impedido que mataran a esta pobre y santa gente cuyos ataúdes estamos limpiando. Y Jesús le dice, hipócritas, yo les voy a mandar nuevos santos y ustedes los van a perseguir, como sus padres perseguían a estos que están muertos. O sea, vuestros padres y vosotros sois iguales. Vuestros padres persiguiendo aquí a esta gente que ustedes limpian o cuyos ataúdes ustedes limpian, pero ustedes también van a perseguir a la nueva gente que les voy a mandar. Nuevos profetas, sabios, que van a amonestar contra el pecado. ¿Se capta? Entonces Jesús, sabiendo esto, Él narra la parábola, pero ahora deja en manos de los oyentes el peso de la responsabilidad, cuando ellos se autocondenan. Leamos otra vez el texto. Hasta ni en eso se dieron cuenta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Pregunta Jesús. Y ellos dicen, ahí está el error, nadie captó que con ellos se autocondenaba. A los malos destruirá sin misericordia. Es obvio que perversa esa gente labradora. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús felicita por la respuesta, porque ahora comienza a mostrarles que ellos son los mismos culpables y que va a aparecer la nueva gente que recibirán el fruto a tiempo. Jesús dice, ¿nunca leíste en la Biblia? La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios es quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Notemos allí, Jesús claramente, por medio de esta parábola de los labradores malvados, les está diciendo, el reino es quitado y dado a gente que produzca los frutos. A Dios le interesan los frutos. Si se le plantó una viña, se la cubrió de vallado para protección, y se le puso una torre, se le puso un lagar, y que se trabaje para que den frutos, no produce frutos, ataca a los representantes del dueño, que reclama el fruto. Así también, en la antigüedad, Dios había enviado profetas. Miremoslo cómo lo va a expresar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 15 y 16. Así también como Dios envió sus santos profetas para reclamar frutos, y a unos perseguían, mataban, tal como la parábola lo está contando. Miremos pues entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 15 y 16. Déjenme mirar este texto. Quiero confirmar, creo que es el capítulo 36. A ver, vamos a buscar en lugar de 35. Sí, efectivamente, 36, ahí tenemos ya. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Notamos, son los siervos del amo que va a reclamar los frutos de los labradores, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Luego de ello entonces vendrá la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Notamos, es idéntico el sentido de la parábola. El Señor manda a sus criados y estos labradores maltratan a los criados, matan aquí, apedrean allá, pero cuando viene el hijo, ellos, su mal pensamiento, matémosle y será dueño de nuestra herencia, esta heredad. Y lógicamente el amo va a intervenir, aunque le maten el hijo, la orden es, quítenlos, sáquenlos. Si ellos respondieron, se los matará miserablemente. Y el reino será dado a gente, o la viña será dada a gente que produzca los frutos. Amigos, esto se cumplió literalmente en la historia de los judíos. Notamos una parábola profunda. El punto interesante es que ellos pronuncian la sentencia, ni se dieron cuenta de tan ciegos o su mente embotada que tenían como para percibir. Este es un mensaje contra nosotros. Él nos está identificando con los labradores. ¿Y qué va a pasar con los labradores? Yo no voy a responder como ustedes están respondiendo. Por lo menos que hubiera pasado eso. No pasó nada. Por eso el Señor era eficaz con sus parábolas, para enseñarles a todos las profundas verdades del Señor. Y es que Dios busca frutos. Él se hace cargo de que la viña tenga lo necesario. Si ya el vallado, luego la torre y el lagar, ya que comience a funcionar. Y con el pueblo judío hubo tal cosa que por medio del santuario y el atrio de los sacrificios se enseñaba a las naciones que vendría el Cristo que oficiaría en el santuario, o que en el santuario oficiarían sacerdotes para que el Cristo, allí representado por el Cordero, fuera muerto y por cuya herida todos fuimos sanados. Esta es la historia del Cristo. Y sin embargo, los judíos, en lugar de apreciar el regalo que se les dio, más bien con su conducta, ay de vosotros, escribas y fariseos, ellos manchaban toda la belleza que Dios les había dado, pues se hacían culpables por sus pecados. Y Dios, por lo tanto, decide sacarles el reino y darles a la gente que produzca los frutos de Él. Acá estamos mirando una viña. Yo les invito, amigos, que ustedes hagan volar su imaginación. ¿Cómo el amo no va a tener derecho a tomar el fruto? Si Él plantó, le puso lo mejor para que esa viña produjera. Y los labradores se ofenden. Ellos no quieren que nadie toque la viña, cuando finalmente ellos serán destruidos y toda la viña será pasada a gente para que pueda trabajar y producir los frutos. Y esa gente se llama iglesia.
Aquí tenemos a los judíos y ahora tenemos aquí a la iglesia. Una iglesia cristiana gentil, de origen gentil, que va a promover el reino de Dios, privilegio que los judíos tuvieron y lo desecharon por perseguir a los profetas y finalmente matar al Hijo. ¿Se capta? Esta es la razón por la que los judíos fueron desechados como la nación favorecida para transmitir el mensaje universal, como lo hiciera Pablo, como lo hiciera la iglesia en general. Transmitir el amor, el perdón de Dios a toda la gente. Privilegio judío, no lo aprovecharon. Nuestro Dios nos enseña con las parábolas, si es que queremos aprender, que debemos ser humildes de reconocer que los privilegios que se nos ha dado, allí dice la torre, el lagar y el vallado, los tres grandes principales, se nos ha dado con un propósito, y es que produzcamos fruto. El vallado protector que representa la ley de Dios, la torre que representará el santuario donde se ofician sacrificios, y especialmente el lagar donde allí aparece el sacrificio con sangre de quién será nuestro libertador. Llevar esto permanentemente y luego traer los frutos, y esta gente se ofende. Amigos, nuestro Dios es muy bueno para tenernos paciencia, pero por medio de las parábolas nos dice a nosotros, ustedes acepten el mensaje, si no corren riesgo de perderse eternamente. Vamos a abrir a continuación en San Lucas capítulo 7, la reacción de los líderes para con quienes predican estas cosas y hacen persecución contra él. Lo vamos a mirar a continuación. Lucas capítulo 7, desde el versículo 28 en adelante. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Se le dieron la razón a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de ellos mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Cuál designio de Dios? Dios ya estaba dando la sentencia contra ellos y debían aceptarla, que eran pecadores y debían bautizarse para limpiarse el pecado. Rechazan ellos, rechazan el designio, el llamado de Dios, al llamarlos pecadores, los rechazan. Entonces Dios está equivocado y allí se pierden cuando no son bautizados por Juan el Bautista. Cuando el Cristo viene posterior a Juan, menos lo van a reconocer. Amigos, es tan importante que la luz del Espíritu Santo nos abra la mente para entender cómo es el plan de Dios. Vamos a ver a continuación, nuevamente la mente cerrada, en un texto de Juan capítulo 12. Jesús está enseñando y en un momento Él da a entender que tiene que morir colgado en la cruz, como lo leemos aquí en el Juan capítulo 12, versículo 30 en adelante. Miremos pues. Responde Jesús y dice, no ha venido esta voz, había sonado una voz fuerte, tronante, por causa mía, sino por causa de vosotros. Era la voz de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Noten que el Cristo tenga que morir era un asunto nuevo, que los judíos no lo alimentaban, no lo enseñaban. Aún hasta el día de hoy, el Cristo, el Mesías, tiene que ser duradero. No puede morir, y menos de la manera como el Cristo real murió, con ignominia, diciendo que era un usurpador, porque hay un solo rey que es en Jerusalén. ¿Y este quién es? Y así Pilato puso la sentencia allí en una madera contra la cabeza de Jesús. Este es el rey de los nazarenos, ¿nos acordamos? Bien, vamos a ver a continuación. Tenemos allí una imagen, efectivamente. Cómo el Señor quiere que entendamos nuestro privilegio para con Dios. Y especialmente esta gente, dijimos de los fariseos, que rechazan todo mensaje en que Dios les habla a ellos para que abran su mente. Así no caemos en el error que podemos caer algunos de nosotros. Recordemos, estamos analizando cómo la mente humana se cierra al punto que necesita parábola, ni parábola entra y la mente se pierde.
Estamos mirando, vamos a ver a continuación de San Juan, capítulo 7, versículo 49 en adelante, cuando los alguaciles regresan y la actitud de Caifás y su compañía y su desprecio para los gentiles, supuestamente que no leen la Biblia. Miremos pues. Dice allí Caifás, esta gente que no sabe la ley es maldita. Vamos a leer unos 2 versículos antes para entender mejor el contexto. Entonces los fariseos responden a los alguaciles, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, nadie creyó. Pero esta gente que no sabe de Biblia es maldita, son ignorantes. Noten, esto lo dice un líder que debía enseñar la palabra de Dios. Y ahora Jesús la enseña, la gente lo cree, pero el desprecio de estos líderes contra Jesús y aún contra la gente hacen que hablen de esta manera. En eso Nicodemo interviene, como decimos comúnmente, pone un palo en la rueda. Allí interviene defendiendo la ley de Dios, la ley de Moisés, y diciendo que están mal esa gente si no hacen lo que la ley ordena, que antes de condenar hay que escucharlo. Miremos cómo sigue el texto. Les dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos del Sanedrín, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, escucharle antes de condenarlo. Responden entonces los judíos, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y sin embargo, el error de Caifás, si fue quien pronunció esto, es la suficiencia por la cual creía que de Galilea nunca sale profeta. Y sin embargo, alguien ignorante como Leví Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, allí va a confesar que de Galilea sale luz, tal como decía una profecía de Isaías capítulo 11. Pero miremos pues entonces a este ignorante, ya que así lo llama Caifás, esta gente que no sabe de Biblia son todos unos ignorantes. La pregunta es, ¿quién es el ignorante? Si Caifás, al pronunciar lo que dijo, de Galilea nunca se levanta profeta, cuando la Biblia dice que sí. ¿Quién es el ignorante? Bien, miremos esto en el capítulo 4 de Mateo, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Estaba profetizado. ¿Qué pasaría allí en Galilea de los gentiles? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ese es Cristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La profecía decía que en Galilea de los gentiles, así se llamaba un sector judío, colindando con los gentiles, luz resplandecería. Era la presencia del Cristo. Y sin embargo, ¿qué dijo Caifás? Esta gente que no sabe de Biblia, son malditos. Y tú, Nicodemo, mira que de Galilea nunca se levanta profeta. ¿Qué pasó? Isaías capítulo 11 habla de ello. El capítulo 9. Amigos, qué importante, qué interesante es el estudio de la palabra de Dios. Traspasa como una espada de doble filo para partir el alma, para revelarnos a cada uno de nosotros que necesitamos del Creador. Él nos puede perdonar. Este es el mensaje que estamos extrayendo de esta parte de la presentación junto con la parábola de los labradores malvados. ¿Cuál es? Que el hombre necesita abrirse para que Dios le hable claramente, no por palabras, claramente. Pero si no se abre y se cierra, queda la chance de la parábola, con riesgo de perderse también si su mente sigue tan cerrada. ¿Cómo es posible que al contar la parábola de los labradores malvados, y Jesús lanzó la pregunta, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué va a pasar con esos labradores que hacen semejante cosa contra los criados del dueño y finalmente cuando le matan al hijo? ¿Qué creen ustedes? Y ellos pronunciaron la sentencia y era para ellos, no la habían visto. Dios quiere que veamos las cosas, que tengamos discernimiento. Acordémonos que en los días finales, tanto como ocurrió en el diluvio, ocurrirá en los nuestros,
que la gente no entenderá y el castigo los pasará por encima. Miremos cómo lo expresa allí en Mateo capítulo 24, vamos a leer versículo 37 en adelante, cómo Dios va a actuar en los días finales. Hay un detalle que quiero remarcar. Leamos pues. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, notemos ahora versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué triste, amigos, que se use esa expresión, no entendieron. Miren ahora, compárenla con Daniel 12, versículo 10. Allí se habla de un pueblo totalmente distinto, especialmente para los días finales, un pueblo muy diestro en el examen, en el estudio. Dios les arroja luz para su bendición y su salvación. Dice allí, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los comprendidos o los entendidos comprenderán. ¿Captamos esto? Dios quiere que para el final del tiempo podamos entender, para que entonces el significado tan llano de la Biblia nos resulte fácil, cuanto más la ilustración que confirma el mensaje que nos da el Señor. Pero miremos ahora a la luz de otro texto, como el que encontramos en San Lucas, el capítulo 11, vamos a mirar allí, también el capítulo 18. Versículo 13, 11, 13, cómo Dios quiere que su pueblo tenga el Espíritu Santo, como lo enseña acá, cuando dice Lucas 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Pero ocurre que en el tiempo final no se lo pide a la luz del texto que leemos ahora del capítulo 18, nuestro último texto. 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta tan importante. Y se está dirigiendo al pueblo de Dios. Pero que aquí las maldades que han aumentado tanto sofocan la planta espiritual que somos nosotros, para que decaiga la fe. Y viene el Señor y la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Diciendo que sería un vasto planeta descreído e incrédulo. ¡Qué terrible! Dios por eso quiere que al estudiar las parábolas, allí apreciemos el mensaje y quitemos la grasa que es la que provoca que entre en la parábola. Bien, la grasa del corazón. Recordemos que Jesús dijo, ellos oyen pesadamente, el corazón se ha engrosado. El llamado que Dios nos hace es que seamos personas abiertas para que Él nos limpie la grasa y podamos escuchar los mensajes directos, cuanto más con las ilustraciones o parábolas, y ver que Dios cada vez está conforme con la edificación de nuestra alma. Amigos, Dios nos está llamando. Yo quisiera que estos mensajes siempre sean útiles con los textos que se han leído. El llamado que Dios nos hace a cada uno de los que estamos aquí, de que estemos dispuestos a escuchar su palabra, leerla. Allí aparecen teléfonos, textos para que quienes quieran comunicarse con nosotros lo hagan. Así se puede darles hasta estudios bíblicos, conocer mejor la palabra, para que nos gocemos haciendo la voluntad de nuestro Creador y esperando con ello la aprobación en la segunda venida de Jesús. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que gocen de una buena estancia con su familia, que estén en paz y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que tengan sus bendiciones. Una comisión sagrada nos ha sido confiada, por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra,
y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.